yo no me imagino sin libros. O sea, si tuviese que ir a prisión y no tuviese oportunidad de leer, yo creo que eso podría llevarme a un estado de inestabilidad emocional, porque yo leo todos los días, mi casa está llena de libros, yo en el trabajo hablo de libros, entonces estar en un sitio en el que esté aislada de libros puede ser una situación traumática para mí. Porque la lectura me abre mundos que no son los de la simple cotidianidad, los que conozco perceptualmente en mi entorno. La lectura te permite viajar. Digamos que de mis etapas como lectora yo rescataría del bachillerato el descubrimiento de Gabriel García Márquez, por ejemplo. Ahora no recuerdo cómo se llama el uruguayo de los cuentos de terror. Bueno, este autor para mí fue también un descubrimiento en mi época de adolescente. Incluso la profesora de bachillerato me prestó libros adicionales a los que ella trabajaba en clase porque vio mi encantamiento por el autor. Después, cuando estuve en la universidad, descubrí sobre todo autores vinculados con la mención de letras clásicas y el apasionamiento fue por esos autores grecolatinos, digámoslo así. Es decir, Sócrates, Aristóteles. Yo leía fragmentos de esa literatura clásica, adicional a otras materias en las que veía, por ejemplo, literatura venezolana, hispanoamericana. Ahí aumentó mi hábito por la lectura y, por supuesto, descubrimientos de autores de los que yo no tenía conocimiento y que me encantaron. Luego, cuando salí de la universidad y ya quedé como lectora autónoma sin que algún profesor me mandara a leer, entonces comencé a ir a la Biblioteca Pública de Mérida. Yo vivía en Mérida en esa época y me enganché con cuanta biografía de autores de estos clásicos, Marco Polo, los premios Nobel, etcétera. Todos estos autores que tienen biografías por ser científicos o intelectuales o líderes espirituales, me enganché con cuanta biografía había en esa biblioteca. Fue un periodo fascinante para mí del descubrimiento de cómo esas personas habían vivido, habían impactado la civilización occidental. Y digamos en las últimas décadas me he casado, porque ha sido así, me he casado al punto de que compro los libros si alguien los tiene yo se los pido prestados. Son autores a los que yo les sigo cada obra que producen, yo estoy ahí pendiente porque estoy casada con ellos. Por ejemplo, hay un autor italiano que se llama Alessandro Barico, que me fascina, le he leído casi todo lo que ha publicado. En estos últimos años he leído los libros de un autor polaco que se llama, de apellido Kapuscinski, que es un periodista y escritor de crónicas de viaje. Con él estoy enamorada, prácticamente he leído casi toda su obra, porque a partir de él descubrí el encanto de la crónica. Entonces, bueno, fue un género que para mí fue todo un descubrimiento. No, mira. Yo trato de no leer libros, incluso también soy selectiva con las noticias. En general, textos que me inviten a la tristeza o a esos sentimientos, a esas emociones negativas, trato de evitarlos. Cuando yo selecciono mis libros es porque considero que ellos me van a ayudar a descubrir una nueva cultura, un país, una manera de ver el mundo distinta, van a ampliar mi comprensión
de lo que yo tengo en ese momento como ser humano y veo en el libro la oportunidad para que esa visión, esa comprensión de quiénes somos, por qué actuamos, nos comportamos de esta manera, sea más amplia, que eso de alguna manera va a contribuir con mi tolerancia. Realmente yo no bailo al son de las modas. Mis descubrimientos de los libros son por recomendación de algún amigo, de alguna amiga que ha leído la obra y la comenta, entonces yo me intereso por ese libro y lo pido prestado. La otra opción es que voy directamente a la librería y comienzo a leer los datos de la contraportada, las primeras palabras del primer capítulo, y por ahí me puedo enganchar con un libro o no. Los autores con los que tengo una relación, digamos, una relación como si me hubiese casado varias veces. Yo siento que hay autores con los que me he casado varias veces. Por ejemplo, con Quiroga, que lo mencioné en una de las respuestas anteriores, leí todo lo que encontré y me prestó la profesora en su momento. Después, por ejemplo, con Alexandro Barico, con Kapuscinski, ¿con qué otro autor siento que, digamos, no he mencionado? Con Milan Kundera, antes de que apareciera estos dos que te acabo de nombrar en mi vida, estaba Milan Kundera. Me leí todo lo de Milan Kundera y observarás que son autores que están lejanos de lo que es la literatura venezolana, la literatura hispanoamericana. Realmente me he casado con pocos autores hispanoamericanos, esos que están de moda, como Bolaño, como por ejemplo Vargas Llosa. Con esos, a pesar de que he intentado, porque son súper recomendados, he intentado en algún momento leer, no he sentido ese enganche, ese apasionamiento por su obra, mientras que por otros autores de otras latitudes, por ejemplo polacos, Barico, que es italiano, etcétera, o algunas autoras, por ejemplo, con Isabel Allende estuvo casada un tiempo y leí los primeros libros, ya después me disgustó y me desenganché. Digamos que tiendo más a leer literatura de hombres que literatura femenina hasta ahora. Mis descubrimientos han sido más hacia la literatura escrita por hombres. Y esos son mis matrimonios con esos autores. Hace aproximadamente unos 5 años estaba en la librería Sin Límite en la ciudad de San Cristóbal buscando un libro para un amigo con el que tengo la costumbre que en Navidad y en su cumpleaños le regalo un libro, y él también hace lo mismo conmigo. Incluso el libro no tiene que ser nuevo, a veces es un libro que ya yo he leído, igual se lo regalo porque sé que estamos conectados en gusto. Entonces estaba en la librería y me encontré con un libro de este autor polaco periodista de apellido Kapuscinski, y cuando yo lo veo por el título, yo digo, este libro le va a encantar a Morales, porque Morales, al igual que yo, ha hecho estudios, los de él han sido más por interés personal que por carrera académica. Ha estudiado griego, latín, por lo tanto lee a los autores en esos idiomas, y entonces yo dije, este libro, que tenían un título vinculado con Heródoto, el historiador griego, este libro le va a gustar a Morales, se lo voy a comprar. Entonces me puse a hojearlo y dije, antes de regalárselo, por supuesto lo voy a leer. Lo leí y puedes creer que me encantó tanto
que el libro nunca se lo regalé a Morales. Morales no se enteró nunca que ese era el libro que yo había elegido para regalarle esa Navidad. Y así descubrí ese autor y desde entonces leo las obras. Ya él se murió hace poco, por cierto, pero he leído la mayoría de sus libros. He tenido la fortuna de viajar a España y allá se consigue. Directamente estoy vinculada con el libro porque trabajo en un departamento que es el Departamento de Español y Literatura. Estoy vinculada con un posgrado que se llama Especialización en Promoción de la Lectura y la Escritura. Desde el año pasado dirijo la Peña Literaria Manuel Felipe Rugeles, de manera que no solamente mi trabajo en la universidad está vinculado con la lectura, la comprensión del libro, la promoción del libro, sino también mis actividades fuera de la universidad, como por ejemplo la Peña. Estoy en un seminario de mitología grecolatina con el profesor Enrique Flores y la dinámica de ese seminario es leer e interpretar libros. De manera que yo diría que mis 7 días a la semana están vinculados con los libros. En el caso, por ejemplo, de Daniel Casañi, él no solamente atiende el proceso de escritura, sino que también atiende el proceso de lectura, porque para él hay una vinculación entre leer y escribir. Dentro de la universidad, si te mandan a escribir, es porque previamente tú has tenido que leer uno o varios autores. Entonces, él no solamente atiende el proceso de escritura, sino que se centra también en cuál es el proceso de comprensión lectora y qué es lo que un profesor universitario debe hacer para apoyar que ese estudiante pase de una comprensión literal de un texto a una comprensión crítica de lo que lee, para luego entonces hacer una producción que sea una producción, vamos a decirlo así, autónoma, auténtica, en el sentido de que el estudiante no ha cortado y pegado lo que dicen los autores, sino que él ha comprendido lo que dicen los autores y ha construido un texto en el que trabaja una tesis. Te conecta no solamente con tu presente, te conecta con tu pasado e incluso su comprensión te permite vislumbrar el futuro. Tú puedes, a partir de lo que lees, predecir. Leer no solamente es leer literatura, como algunas personas creen que si leo literatura entonces soy intelectual, soy culto, soy educado. No, la lectura la puedes hacer en cualquier formato, la puedes hacer de cualquier tipo de texto, no tiene que ser necesariamente literatura. Lo importante es que sientas que la lectura es una fuente de conocimiento, una fuente de placer, una fuente de comprensión del otro y que el libro es una oportunidad para conversar con un autor. Es eso. Así como tú conversas con un familiar o con un amigo, el libro es una conversación con un ser humano o con muchos seres humanos, en el caso de los personajes de una obra literaria, que tú estás expuesto a la comprensión de la vida de distintos personajes en un contexto histórico determinado. Entonces la lectura es esa oportunidad, es que como ser humano tú te des la oportunidad de tratar de comprender a más personas, de tratar de comprenderte a ti como ser humano, ¿no?